Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría leer Romanos capítulo 4. Desde ya lo digo, creo que va a ser un video bastante espeso y por espeso me refiero a que podría parecer repetitivo, podría parecer eh, muy profundo, de un análisis muy profundo, pero es que creo que Pablo, no sé si más que todo en esta carta de los romanos tendría que leer más detenidamente las otras cartas, pero por lo menos en Romanos sí es muy filosófico. Ya hemos visto cómo habla sobre eh, temas muy profundos, o sea, se hace preguntas muy profundas también con respecto a nuestra relación con Dios, así que voy a tratar de leer, bueno, lo voy a leer todo el capítulo 4. Ya digo, es muy profundo, puede parecer espeso, pero creo que vale muchísimo la pena para poder entender lo bueno que Dios tiene para nosotros y lo amoroso que es y poder tener esa vida plena que solamente en Dios podemos encontrar. Así que sin más, empiezo a leer Romanos capítulo 4. Se titula el capítulo, y creo que así lo voy a poner al video también, La fe de Abraham. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa que se recibe por medio, perdón, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios.
Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete y, debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no solo fue para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Bien, ese es Romanos capítulo 4. Ya digo, puede parecer muy repetitivo, puede ser muy espeso, espero no haberlos perdido en la lectura, pero creo que es muy interesante y ahora vamos a profundizar. Voy a tratar de que este video no sea exageradamente largo, voy a tratar de que sea lo más corto posible, así que sin más empezamos a analizarlo. Y versículos del 1 al 3, vuelvo a leerlos. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Bien, lo que vemos acá es que todo empieza con Abraham y él entiende, o sea, Abraham entiende que era aceptado por Dios por su confianza en él y no por sus buenas acciones, pues Dios no quiere que tengamos motivos para jactarnos de haber recibido su amor. Esto a mí me parece maravilloso, porque como lo hemos hablado en otros videos, en otras ocasiones, todos somos pecadores, todos la vamos a cagar constantemente, ya sea con el pensamiento, ya sea con el hacer, con el reaccionar, siempre la vamos a estar cagando. Entonces nunca vamos a estar lo suficientemente limpios para poder decir, ok, ahora sí ya llevo tantos días sin cometer pecado, ya puedo estar delante de Dios. No, no podemos hacer eso porque constantemente pecamos. Ahora, hago un paréntesis. Ya hemos dicho también sobre que hay pecados y pecados. O sea, hay formas de pecar. Por ejemplo, eh, vos puedes estar teniendo un mal momento, te puedes sentir mal en el día, las cosas te están saliendo mal, o sea, estás de malas y decís, vaya, ah, vaya día. Y todavía viene un tipo y te dice la estupidez más grande que has oído en toda tu vida y quizás en toda la historia de la humanidad. Y decís, vaya sorete que es este, vaya tonto, vaya estúpido. Y te da un enojo y tenés ganas de decirle sus cosas y hasta decir, ojalá y se muriera este men y ya no estuviera molestando. O sea, puedes pecar de ese modo enojándote con él porque eh, lo estás matando con el pensamiento. Entonces estás pecando. Pero después te lo pensás y decís, ah, perdón Dios, perdón, yo sé que está mal, ayúdame a no reaccionar así. Igual ya pecaste, pero una forma es pecar de ese modo y otra es que venga, te diga algo y vos vayas y lo mates de verdad. O sea, sí, puedes pecar con el pensamiento, puedes pecar de distintas formas y así, de muchas maneras. Por ejemplo, desayunaste, almorzaste, cenaste, comiste bien y decís, ah, pero que tengo ganas de comer ese postre. Y sabes que ya está lleno, pero decís, ah, no importa, quiero comérmelo, te lo comes y después te enfermas y decís, ah, me duele el estómago porque comí mucho. Pecaste, pecaste con la glotonería. Pero eso es una cosa y otra cosa es, eh, ya digo, ir y acostarte con alguien que, o sea, con quien no es tu esposa, con quien no es tu esposo. Entonces decís, sí, los dos son pecados, pero obviamente la vas a cagar de algún modo, pero tampoco la vas a cagar de otro. Entonces, siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a pecar. Pero lo que nos está diciendo acá Pablo es que Abraham entendió que no era por sus buenas acciones, o sea, no era por no pecar que Dios lo amaba, que Dios lo iba a bendecir. No, Dios le iba a dar esta bendición por confiar en él. Entonces, no importa que nosotros seamos pecadores, que constantemente le estemos regando, nos equivoquemos. No importa. La bendición de Dios no viene por nuestras buenas acciones, porque entonces tendríamos de qué jactarnos. Entonces podríamos decir, no, o sea, yo estoy bien porque yo soy bueno, porque soy santo, yo no peco igual que vos. Dios dice, no, eso no puede ser.
Dios quiere bendecirnos para Él jactarse y decir, mi amor es tan grande, porque Él sí puede jactarse, porque a Él no le hace daño, Él sí sabe manejar eso. Entonces, eh, versículos del 1 al 3 nos dice eso. Dios bendijo a Abraham por su fe en Dios y no por sus buenas acciones. Luego, versículos 4 al 5 dicen, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Y creo que todos sabemos que un salario no es un regalo, sino que es algo ganado. Cuando vos trabajas, cuando vos vas a tu empleo, vas a la empresa, eh, y trabajas, por ejemplo, del día 1 al día 15 y supongamos que te pagan cada 15 de mes, cuando la empresa te hace el depósito o te dan el dinero o la forma en que te paguen, creo que ahora todos lo hacen por medio de depósito bancario, pero cuando te cae el depósito, vos no le decís gracias jefe, gracias por haberme pagado, por haberme dado este dinero, no. Vos ya lo esperás porque ya te lo ganaste, ya trabajaste por eso. Tu jefe no está siendo benevolente con vos, lo que está haciendo es cumpliendo su parte del trato, pagándote lo que vos ya te has ganado. Pero la justificación con Dios no es algo que nos podamos ganar, sino que es un regalo por confiar en Dios. Y Dios es quien perdona nuestros pecados. Dios no dice, ok, portate bien, hace estas cosas y entonces entonces sí te voy a poder bendecir. Entonces sí vas a ser justo delante de mí y vas a poder recibir mis bendiciones. No, Dios no dice eso. Dios dice, confía en mí, tenés fe en mí y entonces yo te voy a poder bendecir, te voy a poder regalar. No porque te lo estés ganando, sino porque es un regalo inmerecido. No te estás ganando eso. No nos ganamos la bendición de Dios. Nos la da porque nos ama y nos la da porque hemos decidido confiar en Él. Luego, versículos 6 y 8 dice, del 6 al 8, perdón. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Y escribió David, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Aquí vemos que David no dice que hay alegría para los que no han pecado, sino que hay alegría para los que pecaron y Dios los perdonó. Todos, repito, hemos pecado y vamos a seguir pecando. Aunque nos esforcemos, aunque trabajemos en el dominio propio, invirtamos en el espíritu, nos alejemos de esas cosas que nos hacen pecar, siempre vamos a seguir pecando de una u otra manera. Repito, no es que vamos a pecar de formas exageradas, o sea, no es que vamos a pecar de formas descaradas. Por ejemplo, vos en un mal día puedes decirle algo a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, puedes decirle, mira, no me estés molestando, ¿va? O mira, no seas así, o no me gusta esto, ¿va? Y hasta te puede pasar un poco. Pero eso es una cosa y otra cosa es golpearla físicamente o engañándola con otra persona. Obviamente te puedes equivocar, pero no te vas a equivocar de ese modo. Entonces, seamos conscientes de que nos equivocamos, pero por eso David dice, qué alegría para aquellos a quienes Dios les perdona su pecado. Sí, porque todos hemos pecado y todos vamos a pecar, pero hay alegría para los que confiamos en Dios porque Él nos redime. No recibimos, repito, no recibimos la bendición de Dios por nuestras buenas acciones. Las recibimos porque Él nos ama, por confiar en Él. Luego, y ya digo, aquí dice David, los que han pecado, pero Dios les ha borrado el pecado de su cuenta. Y eso es maravilloso, porque sí, así como nosotros pecamos todos los días, así Dios nos perdona todos los días también, si decidimos confiar en Él. Y vamos a profundizar más en qué es confiar en Él. Luego, versículo 9 dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos?
como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo, o sea, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Dios consideró que Abraham es justo no por la circuncisión, sino por su fe. Pablo nos dice que esta bendición no es solo para los judíos o los que siguen la ley. La bendición la recibió Abraham por la fe, no por ninguna ley. Entonces, Abraham, que es el padre, es con quien empieza todo este proceso de Dios con la humanidad, no recibe la bendición de Dios por seguir algo. No, Abraham la recibió por tener fe en Dios. Entonces, eh, nosotros la misma bendición la recibimos por tener fe en Dios, no por nuestras acciones. No comer camarones no te va a hacer más santo y no te va a hacer recibir la bendición de Dios. No vestirte de tal forma no te va a permitir recibir la bendición de Dios. No trabajar el sábado o el domingo no te va a hacer recibir la bendición de Dios. Esas cosas no, nada que vos puedas hacer te va a hacer, ninguna acción que vos hagas te va a permitir recibir la bendición de Dios. Lo único que te hace recibir la bendición de Dios es tener fe en Él, confiar en Él. Yo creo que lo que es fe y confianza pueden ir muy de la mano, son conceptos que van muy estrechos, van muy juntos. Entonces, somos bendecidos por Dios, por nuestra fe en Él. Y ya, repito, sé que esto puede sonar muy repetitivo y quizás lo estoy siendo muy repetitivo, pero es necesario que lo entendamos. No, Abraham no recibió la bendición por seguir una ley, por cumplir algo. No, fue bendito por confiar en Dios, por tener fe en Dios. Y vos también podés ser bendito, podés recibir la bendición de Dios solamente por confiar en Él. Luego, versículo 10 dice, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Pablo nos dice que prueba de que Abraham no fue considerado justo por la circuncisión es que ya era considerado justo antes de ser circuncidado. O sea, prueba de que Dios te quiere bendecir, prueba de que Dios te ama, a pesar de tu pecado, no es porque te amó cuando dejaste de pecar. No es que te ama o te va a amar cuando estés santo, cuando estés limpio. No, Dios te amó y te ama desde antes de que seas limpio, desde antes de que trates de ser mejor. Dios ya te amaba. Desde antes de que que tratáramos de vivir para Él, cuando ya éramos pecadores, cuando no nos interesaba a Dios, Él ya nos amaba. Y podemos ser benditos sin cumplir todos esos ritos religiosos, solamente por fe, por la misma fe que tuvo Abraham. Entonces, desde antes de cumplir esa ley, Abraham ya era considerado justo. ¿Por qué? Porque la ley a él no lo hace justo. A Abraham no lo hizo justo seguir algo que Dios le dijo. Lo único que lo hizo justo fue confiar en Dios. Ahora vamos con el versículo 11. Dice, la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. La circuncisión a, no le trajo justificación a Abraham. La circuncisión fue una señal de que ya había sido justificado. Por eso, Él es el Padre de los que hemos sido justificados por la fe y no por ser circuncidados. A mí esto me parece maravilloso. Porque entonces, sí, Abraham se circuncidó. Él no dejó de hacerlo. No es que Abraham dijo, no, no, no me circuncido porque ya soy justo. No, él sí se circuncidó. Entonces, en el caso de nosotros, no nos vamos a circuncidar, obviamente. Lo nuestro, ya lo hemos dicho en otros videos también, es una circuncisión del corazón.
circuncidarnos nuestra voluntad, decir, ya no voy a hacer lo que yo considero que es mejor, voy a hacer lo que Dios dice que es mejor. Y eso es lo que Abraham hizo. Entonces, Dios le dijo a Abraham, confía en mí y vas a ser justo. Entonces Abraham confió en él y fue justo. Después Dios le dijo, ahora te vas a circuncidar. Y Abraham se circuncidó. Pero Abraham no fue justo por circuncidarse porque ya antes, en el paso anterior, había sido declarado justo. Entonces, ¿por qué se circuncidó Abraham? Porque Dios le dijo que lo hiciera. Y Abraham confiaba en lo que Dios le decía. Entonces, extrapolemos esto a nuestra vida. Dios me dice y te dice y nos dice, yo te amo y quiero que tengas una vida plena en mí. Yo quiero ser tu proveedor, yo quiero ser tu cuidador, yo quiero ser tu sanador. Yo quiero estar en tu vida, quiero bendecirte, quiero agasajarte con todos mis regalos, con todas mis bendiciones, pero solamente confía en mí. Entonces vos decís, sí, yo quiero todas tus bendiciones, yo quiero ser bendito, yo quiero ser sano, yo quiero ser limpio, quiero superar todos los obstáculos, quiero salir adelante, quiero recibir todas tus bendiciones, quiero disfrutarlas. Entonces Dios te dice, ok, confía en mí y vos confías en Él. Y después Dios te dice, ahora ama a tu enemigo. Y si vos confías en Dios, vas a amar a tu enemigo. Cuando tu enemigo te pida agua, se la vas a dar. Cuando tu enemigo llegue a tu oficina y te diga, mira, ¿crees que me puedes ayudar con esto? Y el Espíritu Santo te diga, sí, ayúdale. Vos lo vas a ayudar porque confías en Dios. Esa es la circuncisión. Ahora, Dios no te va a bendecir porque estás ayudando a tu enemigo. No, estás ayudando a tu enemigo porque Dios ya te bendijo. Dios ya te bendijo. Tal vez no te ha dado la bendición que le estás pidiendo, pero sí ya te dio su amor y ya estás en Él, ya estás confiando en Él. Ya sabes que es Dios quien te va a recompensar por todo. Y espero que me esté dando a entender con esto. La circuncisión de Abraham no lo hizo justo. No, él se circuncidó porque ya había sido considerado justo antes por confiar en Dios. Entonces, repito, nosotros rendimos nuestra voluntad y nos volvemos esclavos de Cristo y hacemos lo que Cristo nos dice que hagamos, que es eso, amar nuestro cuerpo, amarnos a nosotros mismos, amar a nuestro prójimo y amar a Dios por sobre todas las cosas. Esos tres amores, ese amor total. Entonces, nosotros sabemos que no vamos a recibir el pan de cada día, sabemos que no vamos a recibir las bendiciones de Dios porque estemos amando esas tres, porque tengamos este amor total. Sabemos que no vamos a recibir todo eso porque amamos. Sabemos que lo vamos a recibir porque hemos confiado en Dios. Y porque confiamos en Dios, ahora sí podemos amar, podemos tener ese amor total. Ahora sí, versículo 12. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidados. Aquí Pablo nos dice que Abraham también es el padre de los que han sido circuncidados, pero solo si ellos creen que han sido justificados por la fe y no por la circuncisión. Entonces aquellos que han tenido, por ejemplo, una vida religiosa, yo creo que hoy fuera de los judíos nadie se circuncida, pero por ejemplo los adventistas, ellos dicen, nosotros cumplimos la ley y por eso nos congregamos en sábado. Y Dios dice, bien, te congregas en sábado, pero no te voy a bendecir por eso. Eso no funciona así. No te voy a bendecir porque te congregas en sábado, porque entonces tendrías algo de qué glorificarte. Y la ley no es solamente congregarte en sábado. La ley es no comer camarones, que ellos tampoco comen camarones, no comen cerdo. Pero la ley también es que las mujeres cuando tengan el periodo menstrual tienen que vivir afuera de sus casas por todo su periodo menstrual y eso las mujeres no lo hacen. No tienen que combinar dos tipos de tela y casi todos tenemos tela que está combinada con otra de algún modo. Entonces hay muchas leyes. Tenés que, tenés que perdonar las deudas cada cierto tiempo. O sea, tenés que hacer muchísimas cosas y nadie puede cumplir todo eso. Entonces,
Dios dice, Abraham también puede ser tu papá, pero solamente si crees que Dios te va a bendecir no por congregarte el sábado o congregarte el domingo o por lo que por lo que sea que hagas. Porque otros podrían decir, no, yo me congrego domingo, pero yo sé que Dios me va a bendecir porque el domingo lo paso todo el día en la iglesia, sirviendo, sentado ahí en la iglesia, ordenando las sillas, haciendo limpieza, cuidando niños, haciendo muchas cosas. Entonces, si vos decís, Dios me va a bendecir por todo eso, Dios dice, no, así no funciona. Te voy a bendecir si confías en que o sea, te voy a bendecir si confías en que te amo, si confías en mí. Entonces vos decís, sí, yo voy a seguir haciendo todo eso, pero no lo hago porque Dios me bendice. Lo hago porque es lo que Dios me ha llamado a hacer. Si estás seguro que es lo que Dios te ha llamado a hacer, porque estoy bastante seguro que te vas a dar cuenta que no es eso lo que Dios quiere de vos. Lo que Dios quiere es que vayas y ayudes a tu hermano, a tu vecino, a la persona que tiene necesidad. Entonces, Dios dice, sí, pueda que estés circuncidado, pueda que estés cumpliendo la ley y te puedo bendecir, pero si entendés que no te voy a bendecir porque estás cumpliendo o estás tratando de obedecer la ley, te voy a bendecir porque confías en mí, así como Abraham confió. Entonces, sí, nosotros obedecemos, nosotros hacemos bien las cosas. Nosotros somos ordenados, somos limpios, somos excelentes en nuestro trabajo, hacemos lo mejor que podamos en nuestra vida. Pero entendemos que no vamos a recibir la bendición de Dios por hacer esas cosas, por hacer el bien. No, entendemos que somos benditos por confiar en Dios. Entonces, si vos decís, no, mira, la verdad es que yo he sido una persona bastante pulcra, he crecido en la iglesia, desde pequeño fui a la iglesia católica o a la iglesia cristiana, protestante o a tal iglesia. Entonces, puedes estar seguro de que Dios te va a bendecir y te ama igual que aquel que nunca fue a la iglesia. Pero Dios los ama a los dos, porque no importa lo que hagan. Eso no les hace justos delante de Dios, eso no los hace capaces de recibir la bendición de Dios. Lo que los hace, lo que los capacita para recibir la bendición de Dios es que confíen en Él. Ahora, ese era el versículo 12. Ahora vamos con el versículo 13, dice. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Y aquí es donde ya empezamos a profundizar más. La promesa de Dios no se daría por la obediencia de Abraham a la ley, sino por tener una buena relación con Dios, la cual solo es posible si tenía confianza en Dios. Lo que Pablo nos está diciendo es, Dios le dijo a Abraham, confía en mí y te bendigo. Abraham confió en él. Entonces después Dios le dijo, tener una buena relación conmigo, haz lo que te digo, circuncidate, viví de este modo, dame estos sacrificios, cuida así a tus hijos, hace esto, hace lo otro. Y después a sus descendientes les dio todas las leyes y todo eso. Entonces, Abraham, si tenía una confianza en Dios, si de verdad confiaba en él, si de verdad tenía fe en Dios, iba a obedecer todo eso que Dios le decía. Y entonces Dios lo iba a bendecir. Pero repito, Dios no lo iba a bendecir por hacer bien las cosas, no. Dios lo bendecía porque confiaba en él. Entonces él hacía lo que Dios le decía, por eso, porque confiaba en Dios. Entonces las promesas que Dios tiene para nosotros ahora, las promesas de darnos el pan de cada día, de bendecirnos, de ponernos en un lugar alto para poder ser luz para las personas. Todas las bendiciones de Dios, de que Él es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro cuidador, nuestro proveedor. Todas esas promesas no las vamos a recibir por obedecer la ley, por obedecer algo, por hacer algo, no. Las vamos a recibir por tener una buena relación con Dios, por hacer, eh, sí, por tener confianza en Él. Entonces, cuando tenemos confianza en Él es que vivimos correctamente. Entonces, vos y yo, por ejemplo, nos levantamos, somos limpios, somos ordenados, cuidamos nuestro cuerpo, nos alimentamos correctamente, hacemos el ejercicio correctamente para cuidarnos, para cuidar nuestra salud.
amamos a nuestro prójimo, le damos al que tiene necesidad, compartimos del dinero que tenemos una buena relación con Dios y hacemos eso correctamente. Ahora, entendemos que Dios no nos va a bendecir por eso. No, Dios no nos va a decir, ok, como le dices al pobre, ahora te doy yo. Ok, como hiciste tal cosa, ahora te doy yo. No, nosotros estamos haciendo eso porque ya Dios nos ha bendecido, porque ya confiamos en Él. Por ejemplo, tu papá te dice, o tu mamá, hijo, yo te amo. Y vos decís, sí, yo sé que me amas. Gracias, mamá. Gracias, papá, por amarme. Y tu papá te dice, o tu mamá, hijo, limpia tu cama. Ordena tu cama. Ahora, vos la vas a ordenar, pero no la vas a ordenar, no vas a limpiar tu cama para que tu mamá y tu papá te amen. No, vos ya sabes que tu mamá y tu papá te aman desde antes que ordenaras tu cama. Pero lo haces porque confías en ellos y que lo que ellos te están diciendo es lo mejor. Por ejemplo, vos tenés $1000 y viene tu papá y te dice, hijo, esos $1000 no vayas y te compres, no lo gastes, no gastes los $1000. Mejor invertirlos o ahorrarlos o hacer esto, hacer lo otro. Dale a esta persona que necesita, prestarle a este que está en necesidad ahorita, regalarle a este tal cosa, no sé. Te dice, hace algo así. Y vos decís, no, a mí me va a dar más felicidad comprarme este teléfono, comprarme estos audífonos, comprarme esto, comprarme lo otro. Pero decís, yo sé que mi papá me ama y confío en él. Entonces, porque confío en él, voy a hacer lo que él me está diciendo. Ahora, él no te va a amar porque hiciste lo que él te dijo que hicieras. Él ya te amaba. Pero vos estás haciendo lo que él te dice porque confías en él y sabes que lo que él te está diciendo es lo mejor. Entonces, no es que cuando confiamos en Dios y voy a recibir las bendiciones de Dios solamente por decir, confío en Dios, tengo fe en Dios. No, las bendiciones van a venir por tener una buena relación con Él, porque tener una buena relación con Él es sinónimo, es el resultado de tener fe en Él. O sea, tener fe en Dios no es decirlo. Tener fe en Dios no es solamente hablarlo. Tener fe en Dios es obedecerlo. Y nos vamos a equivocar, pero vamos a seguir con la seguridad de que Dios nos va a seguir amando porque no nos amó por nuestra obediencia, nos amó por nuestra fe en Él, por nuestra confianza en Él. Entonces, confiemos en Él, tengamos fe en Él. Estaba leyendo el versículo 13, ¿verdad? Ahora vamos por los versículos del 15 al 16. Dice, no, quiero ver, permitidme. Voy a leer el versículo 14 y 15, sí. Dice, versículo 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Lo que vemos es que la promesa de Dios no puede ser por obedecer la ley, porque entonces no sería necesario tener fe, solo habría que cumplir la ley. Pero es imposible cumplir la ley, porque ella no es para cumplirla. Esto ya lo hemos hablado en otro video, en otros videos. La ley no es para cumplirla, es para saber en lo que estamos mal. Desarrollo mejor esto. Dios dice, vaya, esta es la ley, mira. La ley es que no mates a tu prójimo. La ley es que no le seas infiel a tu esposo o a tu esposa. La ley es que ayudes al pobre, que ayudes al necesitado. Es ¿qué más? Que seas ordenado, que seas justo con tus clientes, con tu jefe, que hagas tratos justos. Esa es la ley. Y muchísimas otras cosas más. Que ayudes a tu enemigo. Ya digo, muchas cosas. Esa es la ley, eso es lo que Dios pide de nosotros. Ahora,
la vamos a incumplir. No vamos a cumplir todo eso. Nadie es capaz de hacerlo. Todos pecamos, todos nos equivocamos y todos incumplimos la ley en algún momento. Entonces, la bendición de Dios no puede venir por obedecer y por cumplir todos estos mandamientos. Porque recordemos que la ley no es solamente una parte de la ley. La ley es todo. Por ejemplo, si tu papá, tu mamá te dice, hijo, quiero que limpies la casa. Entonces, limpiar la casa conlleva limpiar la cocina, limpiar los cuartos y limpiar la sala. No limpiaste la casa si solo limpiaste la cocina y los cuartos, porque la sala está sucia. Tenés que limpiar los 3 cuartos, las 3 partes de la casa para, ya no te digo si tenés más partes en tu casa, ¿verdad? Cochera, sótano y bueno, todas esas cosas. La ley es cumplirlo todo. Entonces, si tenemos que cumplir todo eso para recibir la bendición de Dios, entonces no hace falta fe. Dios dice, los voy a bendecir solamente a los que cumplan la ley. Pero Dios dice, yo sé que no pueden, yo sé que nadie puede. Entonces, por eso los bendigo si tienen confianza en mí. Y entonces la ley ya no, nos olvidamos de ella, no, para nada. Nos ayuda a saber lo que está bien y lo que está mal. Pero sabemos que aunque la incumplamos, Dios nos va a seguir amando. Y repito lo que ya dije varias veces. También hay maneras de incumplirla. Está bien querer que una persona en algún momento vos decís, ojalá este desgraciado ya no viniera, ojalá ya no tuviera nada que ver con este. O sea, le estás deseando el mal y estás pecando. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es ir y matarlo. O sea, no vas a hacer eso. Una cosa es eh, decirle a tu pareja, no, no me gusta esto que haces, me molestas mucho con esto, y te peleas y te enojas. Ahora, pecaste, la ofendiste, hiciste mal con esa persona, o sea, le hablaste en un mal tono. Pero eso es una cosa y otra cosa es eh, serle infiel. O sea, hay maneras de desobedecer la ley, pero aunque pequemos, aunque la pequemos, iba a decir, aunque pequemos, aunque la reguemos, así de formas pequeñas, que siempre lo haremos, a veces de formas grandes también, eh, pero Dios nos va a seguir amando. Su bendición va a seguir estando con nosotros porque confiamos en Él. Lo importante es que cuando la cagues de ese modo, le digas, Dios, perdóname, ayúdame a ya no hacerlo. O sea, vas a tratar de mejorar, no vas a estar cayendo una y otra vez en el mismo pecado. En algún momento vas a tener que trabajar con esa persona y decir, o sea, ya no le voy a desear la muerte, ya no voy a desear que se vaya, ya no voy a desear que se joda, no. La vas a ignorar o vas a hacer, no sé, cualquier otra cosa, pero por lo menos vos ya vas a controlarte. Entonces, ah, leímos el 14 y 15, ¿verdad? Ahora voy con el versículo 16. Dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y, vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. La promesa, la bendición de Dios es por medio de la fe. Por lo tanto, podemos estar confiados en que la recibiremos si tenemos fe en Dios, sin importar si estamos siguiendo o no la ley, pues la promesa no es por mérito, sino que es un regalo inmerecido. Si vos tenés fe en Dios y decís, sí, yo confío en que Dios me ama, Señor, yo confío en vos, yo confío en que me amás. Y entonces empezás a vivirlo como Él te dice, empezás a darle al necesitado, empezás a ser ordenado con tu alimentación, ya digo, con tu ejercicio, con tus cosas, con tu trabajo, con tus estudios. Haces bien las cosas. Entonces, estás viviendo para Dios, estás confiando en Él. Y sabes que la bendición de Dios viene por eso, viene por confiar en Él, porque es un regalo inmerecido. Puedes estar confiado, puedes decir, aunque la cague, aunque me equivoque, sé que Dios me sigue amando. Ahora vamos con el versículo 17. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones.
Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. A mí esto me encanta. Sabemos que Abraham es nuestro padre espiritual porque Dios se lo prometió diciéndole que lo haría padre de muchas naciones, no de Israel, no de una nación, no de un país, de muchas naciones. Somos muchos de muchas nacionalidades los que somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque tenemos una fe como la que él tuvo, tenemos una fe como la fe de Abraham. Tenemos fe como la fe de Abraham. Y Abraham recibió esta promesa por creer en que Dios da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Abraham creyó en eso. A mí esto me parece maravilloso porque dice, Abraham creyó que Dios da vida a los muertos. O sea, sabía que Dios estaba por encima de la vida. Dios está por encima de todo y que crea cosas nuevas de la nada. Sabía que Él era la causa del Big Bang. Abraham no sabía del Big Bang, obviamente. No lo sabía. Pero sí sabía que Él era la causa de todo. ¿Y qué es lo que nosotros ahora sabemos? Que el Big Bang tuvo un principio. Alguien creó esa pelotita que es la que explotó, que es la que dio vida a todo el universo. Y sabemos que quien hizo esa pelotita fue Dios. Entonces, si tenemos esa fe y tenemos esa confianza, somos dignos de recibir la misma bendición de Abraham. Ahora, versículo 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Versículo 18. Abraham no creyó por las posibilidades, pues no había posibilidad de que fuera padre de muchas naciones. O sea, él ya estaba anciano. No había posibilidad, o sea, ni tenía hijos. No había posibilidad de que fuera padre de muchas naciones. Pero Abraham lo creyó porque Dios le dijo que esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Amigos, esa es la fe. Creer en lo que Dios nos dice. Fe es decir, no sé cómo voy a hacer para comer mañana. Tengo suficiente para ahora, pero mi prójimo no tiene suficiente para ahora. Entonces, si yo sí tengo suficiente para ahora, pero para mañana no, y mi prójimo no tiene suficiente para hoy, entonces le voy a dar. Y mañana a los dos Dios nos va a proveer. Eso es tener fe. ¿Cómo Dios me va a proveer mañana? No lo sé. Eso es tener fe. A mí esto me parece maravilloso. Tener confianza en Dios, en que no sé cómo lo va a hacer, pero Él ya dijo que Él va a ser mi proveedor, Él va a ser mi sanador. Y te dicen, pero ¿y por qué crees eso si Dios no te ha sanado? ¿Y cómo te va a sanar si no hay cura para eso que tenés? Que sí, que puedes intentar y todo, pero no hay manera. ¿Por qué crees eso? Y vos decís, es que tengo confianza en Dios, como la que tuvo Abraham. Abraham tuvo fe en Dios. No creyó por posibilidades, él creyó por lo que Dios le dice. Entonces vos ya no crees por posibilidades, no crees en que Dios te va a dar eso que te ha dicho que te va a dar porque las posibilidades te dicen que sí lo puedes tener. No, vos crees que vas a tener eso que Dios te ha dicho que te va a dar porque Él lo ha dicho. Y entonces vos lees la Biblia y te das cuenta de todas las promesas que están allí y vos decís, sí, yo las voy a tener. No porque las posibilidades, porque la economía, porque mi situación, porque mis estudios, porque mis talentos me vayan a llevar a tener eso. Yo no creo en las posibilidades. Yo creo en lo que Dios dice. Abraham creyó por lo que Dios le había dicho. Versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. La fe de Abraham no se debilitó a pesar de que las condiciones de él y de Sara eran muy difíciles. Porque sí, tener fe no es sencillo, no es lo más fácil. Van a haber momentos de dificultades. Vas a decir, pero ¿y cómo Dios lo va a hacer? ¿Pero y cómo va a pasar? Pero Dios no nos ha mandado a que veamos cómo es que Él lo va a hacer, cómo es que Él va a obrar.
Dios nos ha mandado a que tengamos fe en Él. Pero ¿y cómo Dios va a solucionar esto? Vos ves cómo está el mundo de podrido y decís, pero Dios, ¿cómo va a arreglar todo esto? No es nuestro deber saber cómo lo va a hacer. Nuestro deber es confiar en que lo hará. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Él nos ha prometido una eternidad de gozo, de plenitud, sin maldad. Entonces, aunque las cosas están difíciles y decís, pero es que no sé cómo Dios lo va a hacer, no importa. Al contrario, dice acá, eh, la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía, o sea, él no se hacía loco. Él no decía, no, si yo estoy jovencito, yo estoy fuerte, Dios puede hacerlo porque tengo la posibilidad, yo. No, vos decís, sí, sé que estoy mal, sí, sé que no hay manera, sí, sé que no veo por dónde, pero yo confío en Dios. Sos consciente de la situación, lo que hablamos allá de Isaías. Sí, Dios le decía a Acab, es cierto, sé consciente de que vienen por vos, o sea, estos dos reyes te quieren joder, pero confía en mí. No ignores la situación, sé consciente del lugar en el que estás. Sí, me duele esta enfermedad. Sí, voy a quedar muy corto de dinero o hasta voy a quedar sin nada por darle a esta persona que Dios me está diciendo que le dé ahora. Y no veo por dónde Dios me va a proveer mañana. Pero vos confiás, vos descansás. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dicho. Porque no crees por posibilidades. No se debilita tu fe a pesar de que las condiciones son muy difíciles. Ahora versículo 20 me encanta. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció más y así le dio gloria a Dios. Dios se glorifica, a Dios le encanta, Dios se enamora más de nosotros. A Dios le derretimos su corazón cuando confiamos en Él sin vacilar y hasta creemos más cuando Dios dice, mira, a este lo estoy llevando a lugares en los que no ve por dónde, no ve dónde es que voy a hacer brotar el agua, Él no está viendo por dónde es que voy a hacer prosperar la tierra, Él no ve por dónde, pero sigue confiando en mí. Oh my God, eso es maravilloso. Y eso es lo que glorifica a Dios. Y Dios, estoy seguro que se le caen las lágrimas de amor. Se le hace chiquito el corazón a Dios de decir, wow, cómo me cree mi hija, cómo me cree mi hijo, cómo confía en mí. Me encanta eso. No vacila. De hecho, se fortalece más su fe. Wow. Decir, entre más difícil está, más confío en Dios. Sí, hostia, sí. Eso. Y así glorificas a Dios. Versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Plenamente convencido, o sea, totalmente. Es que yo estoy seguro que es así. Estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dios es poderoso para cumplir. O sea, yo estoy y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos plenamente convencidos en que Dios no me va a dejar, Dios me va a proveer para el pan de hoy. Y mañana tendrá su propio afán. Hoy yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios es plenamente capaz de sanarme. Yo sé que Dios es plenamente capaz de sanar a aquel. Yo sé que Dios es plenamente capaz de bendecirme. Plenamente, o sea, estoy totalmente convencido. Vos estás plenamente convencido que si, bueno, estoy subiendo esto un viernes 17 de octubre. Si lo estás oyendo el mismo día que lo estoy subiendo viernes, vos estás convencido de que mañana es sábado. Vos no te vas a acostar ahora diciendo hoy es viernes y no sé si mañana va a ser domingo. No, vos estás plenamente convencido de que mañana es sábado. Estás plenamente convencido que después del viernes viene el sábado. No va a haber ningún viernes en el que estés dudativo si después del viernes viene el domingo. Estás plenamente convencido.
Entonces así tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Poderoso. Dios es poderoso. Si Él ha dicho que con 5 peces o tres panes, no recuerdo bien el número exacto, pero con una cosa así, o sea, con 5 panes y 3 peces, o 3 peces y 5 panes, no recuerdo, creo que son 5 peces y 3 panes. Si Jesús dice que con eso puedes alimentar a más de 5,000, sean 10,000 o los que sean, Jesús es plenamente poderoso para cumplirlo. Porque confías en Él. No, no sé cómo, pero confío en Él. Estás plenamente convencido. Versículo 22. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Dios consideró justo a Abraham debido a su fe. Si vos tenés ese pleno convencimiento en Dios, sos justo delante de Dios y Dios dice, sí, lo puedo bendecir. A pesar de que se equivoca, que a veces la caga, está luchando con eso, con su carácter impulsivo, está luchando con esas dudas, pero él tiene fe y se mantiene y sigue y dice, voy a confiar, voy a confiar, voy a confiar. Y entonces Dios te declara justo. Entonces sos digno de recibir la bendición de Dios. Él te va a considerar justo por tu confianza en Él. Versículos 23 y 24. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. La justificación de Abraham por medio de la fe no fue solo beneficio para Abraham, sino que es de bendición para nosotros también, porque podemos estar seguros de que igual tendremos justificación si tenemos fe en Él, que levantó a Jesús de los muertos. Esta historia no está aquí solo para que digamos, wow, qué lindo fue Dios con Abraham. No, sí está para eso también, pero también está para que digamos, wow, así como fue Dios de lindo con Abraham, así lo es conmigo. Así es Él de lindo conmigo. Dios te quiere justificar, Dios te quiere bendecir. Y para eso eh, quiere que tengas fe en Él. Si tenés confianza en Él, si decís, sí, yo sé que Dios levantó a Jesús de los muertos, entonces vas a tener la justificación de Dios, vas a ser justo delante de Él, vas a poder recibir su bendición. Finalmente, versículo 25. Él fue entregado a la muerte, o sea, Jesús fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Porque recordemos, antes de Jesús había que cumplir la ley. Sí, Abraham fue justo por medio de la fe, pero igual tenía que hacer sacrificios para limpiar su pecado. Hasta que vino Jesús y él dijo, yo voy a cumplir la ley y yo voy a morir voy a vivir de una manera santa para morir y que Dios me resucite por la vida santa que llevé. Y entonces con esa resurrección voy a poder darle vida a todos los que están muertos en el pecado. Y aquí estaremos entrando en temas mucho más profundos, casi una hora, wow, no, espero que no llegue hasta la hora, faltan todavía 7 minutos, pero Jesús pagó el sacrificio por nuestros pecados, muriendo y resucitando para hacernos justos a los ojos de Dios. El sacrificio de Jesús nos da esta posibilidad. Porque sí, se necesita derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Y ese derramamiento de sangre lo hizo Jesús por nosotros. No te tomes a la ligera esto. De verdad, el regalo de Jesús ha sido maravilloso. Ahora vos podés confiar y decir, sí, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi cuidador. Pero podemos llegar a recibir eso por medio de la fe, por el sacrificio que Jesús hizo. Así que, amigos, si ha llegado hasta acá, gracias por estar acá. Espero que esto sea de mucha bendición para vos. Y recordá, por tener confianza y fe en Dios es que vas a poder recibir todas sus bendiciones.
Y tener fe y confianza en Él es hacer lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amarnos a nosotros mismos y amar a Dios por sobre todas las cosas. Que el amor esté por sobre todo. El Espíritu Santo te va a dar el discernimiento de qué es lo que quiere que hagas por amor, qué es lo que el amor quiere que hagas en ese momento. Y si vos haces lo que Él te dice, a pesar de que las circunstancias te dicen que no, cuando vos decís, "Ay, Dios me dice que le dé a esta persona y me voy a quedar muy corto de dinero y no sé cómo voy a hacer para terminar el mes", pero Dios te dice, hacelo, y vos decís, ok, yo confío en Él. Y si Él me dice que lo haga, lo haré. Entonces estás depositando tu fe en Dios, estás depositando tu fe en Jesús, y entonces sos digno de recibir la bendición de Dios en tu vida. No porque estás haciendo eso, no, porque estás confiando en Él y por eso lo haces. Espero haberme explicado correctamente. Gracias por estar acá y sin más, un saludo y mucho ánimo.